Europa enfrenta una crisis migratoria sin precedentes. En 2023, más de 1,1 millones de personas solicitaron asilo en la Unión Europea, la cifra más alta desde la crisis de refugiados de 2015. La mayoría de estas solicitudes provienen de Siria, Afganistán y el norte de África. Factores como los conflictos armados, la pobreza extrema, la violencia y la persecución religiosa han obligado a miles de personas a emprender peligrosos viajes desde África y Oriente Medio hacia Europa. A pesar de las medidas de seguridad reforzadas en las fronteras, estas rutas migratorias continúan siendo utilizadas por quienes buscan estabilidad y un futuro mejor. Sin embargo, la respuesta europea ha sido insuficiente. El sistema de asilo en países como Irlanda ha estado al borde del colapso, con un aumento del 385% en las solicitudes entre 2022 y 2023, lo que ha generado retrasos y condiciones precarias para los solicitantes. No obstante, estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes. En este contexto, Entre Fronteras se adentra en la compleja realidad de la migración hacia Europa, explorando las causas, los desafíos y las respuestas institucionales a este fenómeno global. La búsqueda de empleo, razones familiares, solicitudes de asilo, pobreza extrema, cambio climático y desplazamiento forzado son algunas de las causas que llevan a miles de personas a arriesgar su vida para llegar a Europa. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, en 2023 se registraron más de 2,5 millones de entradas irregulares a Europa, un incremento del 15% respecto al año anterior, con rutas particularmente peligrosas a través del Mediterráneo. Este flujo masivo impacta a la demografía y la convivencia social del continente, generando un crisol de culturas y regiones, pero también desafíos logísticos y humanitarios. El reto de la Unión Europea no es detener la migración, sino gestionarla de manera justa, humana y eficaz, respetando siempre los derechos fundamentales de quienes buscan protección. Europa se encuentra en una encrucijada. ¿Cómo equilibrar seguridad, control y derechos humanos frente a una crisis migratoria cada vez más compleja? Durante el siglo XX en todo el mundo se vivieron escenarios transformadores que escribieron un nuevo capítulo en la historia humana, sobre todo en Europa. El aumento de la industrialización, los avances tecnológicos y el surgimiento de nuevas ideologías contribuyeron en el progreso de naciones, aunque también desencadenó tensiones geopolíticas y dos conflictos a gran escala en todo el mundo, denominados la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Posterior a estos mortíferos conflictos, que dejaron un alto saldo de muertos, heridos y naciones en ruinas, Europa daría los primeros pasos para lo que, en un futuro, se conocería como la Unión Europea, entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Más de 500 millones de personas de 27 países comparten políticas y un mercado económico común. Entre esos países se encuentran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria y Rumanía. La Unión Europea, marcada por la integración gradual y la expansión constante, además de haber nacido de la necesidad de paz en la posguerra, sigue sobrellevando desafíos complejos en la geopolítica que la rodea, sobre todo por la crisis migratoria mundial que cada vez aumenta en rutas y en personas, aunada a crisis económicas, conflictos armados o religiosos, falta de trabajo o escasez de recursos básicos que empujan a los individuos y grupos a migrar a países donde sí pueden ser solventadas sus necesidades. En 2023 obtuvo logros en el tema migratorio. En junio de ese año se logró un acuerdo para reformar las normas de asilo del bloque. La misma tuvo como centro las propuestas de compromiso sobre dos textos clave del pacto migratorio presentadas por Suecia. Los dos explican que los países del bloque estarán obligados a recibir a un determinado número de solicitantes de asilo que lleguen a otro país de la Unión Europea sujeto a presión migratoria o, en su defecto, a realizar una contribución financiera.
A su vez, se instó a implementar en los países miembros un procedimiento acelerado para examinar las solicitudes de asilo de un determinado número de migrantes que tienen menos posibilidades de obtener el estatus de refugiado. Hoy hemos dado un paso histórico después de muchos años de negociaciones. Hoy hemos dado este importante paso hacia una legislación migratoria estable y sostenible. En septiembre de 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la isla mediterránea de Lampedusa junto a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, para presentar un plan de emergencia. Este con el objetivo de ayudar a la nación europea con el descontrolado ingreso de migrantes a su territorio por el accionar de traficantes y organizaciones destinadas al transporte ilegal de migrantes. Es muy importante para mí porque la migración irregular es un desafío europeo y necesita una respuesta europea. Estamos juntos en esto. Quiero decir que no considero esto como un gesto de solidaridad de Europa hacia Italia. Lo considero un gesto de responsabilidad de Europa, porque estas no son solo las fronteras de Italia, son las fronteras de Europa. Después de 3 años de parálisis en las negociaciones sobre el tema migratorio, la Unión Europea logró un acuerdo fundamental para avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo el 4 de octubre de 2023. Se alcanzó luego de las asperezas entre Alemania e Italia, naciones que se encontraban en conflicto por sus posturas ante las organizaciones que ayudan a migrantes varados en el Mediterráneo. Los avances tenían como objetivo principal el aliviar la presión de los países de primera línea, Italia y Grecia, naciones catalogadas como destino en las rutas de los migrantes que utilizan para llegar a Europa. Aunado a este objetivo está el de establecer un sistema de gestión migratoria más justo y eficaz, con normas para compartir las responsabilidades entre los Estados miembros. Aunque la reforma fue vista como positiva, Polonia y Hungría mostraron su descontento ante este hecho por irregularidades en el proceso. Polonia y Hungría no estamos satisfechos con la propuesta, pero la hicieron avanzar. Hungría y Polonia fueron excluidos. Después de esto, no hay ninguna posibilidad de tener cualquier tipo de compromiso o acuerdo sobre migración. Políticamente es imposible, no hoy, hablando generalmente para los próximos años. Porque si te violan legalmente, te obligan a aceptar algo que no te gusta. ¿Cómo es posible llegar a un compromiso, a un acuerdo? Es imposible. A pesar de la controversia, la reforma del pacto busca implementar un mecanismo de solidaridad en los países miembros ante la creciente ola migrante que para 2023 ya ocasionaba problemas en territorio europeo. Primero que nada, hace 2 días tuvimos un gran éxito con el acuerdo en el Consejo para Manejo de Crisis, porque esto es una parte importante de todo el rompecabezas, del Pacto de Migración y Asilo. Ahora la probabilidad es muy alta y confío en que podamos llevarlo hasta el final. Para finales de 2023, los miembros de la Unión Europea acordaron una reforma del Pacto de Migración y Asilo, contemplando controles más estrictos en la llegada de migrantes a la Unión Europea, retornos en plazos más breves de aquellos sin derecho a asilo y un mecanismo de solidaridad obligatoria. Hay que resaltar que se acordó con España, Italia y Grecia, países que se estaban viendo afectados por ser objetivos de las rutas migratorias. Ahora somos conscientes de que no existe una solución perfecta, no es un paquete perfecto sobre la mesa y no analiza las soluciones a todos los problemas complejos, pero lo que tenemos sobre la mesa es mucho mejor para todos nosotros que lo que teníamos previamente. Y en esta presidencia hemos dado pasos decisivos en ese ámbito. Por ejemplo, el que hemos conocido hoy de cerrar un acuerdo fundamental para España también, por nuestra condición geográfica, nuestra situación geográfica, que es el Pacto sobre la Migración y Asilo, que nos va a permitir algo muy importante y es mejorar la gestión de nuestras fronteras, conducir de forma más humana y coordinada los flujos migratorios. Para Europa, el 2024 tampoco fue nada fácil. Los conflictos en Sudán, Gaza, la República Democrática del Congo y Afganistán aumentaron considerablemente el desplazamiento forzoso ante la necesidad de estabilidad y seguridad.
La Organización Internacional para las Migraciones, por sus siglas OIM, reportó que 2024 fue el año más mortífero registrado para los migrantes, con al menos 8.938 muertes en las rutas migratorias de todo el mundo. A la adopción del controvertido Pacto Migratorio y de Asilo, le siguieron medidas nacionales para aumentar las tasas de deportación o privar de incentivos la llegada de los migrantes. Esto en respuesta al continuo tráfico migratorio que afecta a los miembros de la Unión Europea, que ven vulnerados su bienestar y estabilidad. Según organismos internacionales al tanto del contexto migratorio en la Unión Europea, afirman que entre enero y septiembre de 2024 se reportaron 166.000 migrantes en toda la Unión Europea, cruces fronterizos por vías irregulares, un descenso del 42% en comparación con el mismo periodo del año pasado. A su vez, en la ruta de los Balcanes occidentales y del Mediterráneo, se registró una caída del 79% y un 64% respectivamente. Sin embargo, se dispararon un 100% de las interceptaciones en la ruta de las Islas Canarias y el mayor aumento de toda la Unión Europea se notificó en la frontera oriental, con un incremento del 192% en las intercepciones y un total de 13.195 casos. Al flujo migratorio se unieron miles de sirios tras la operación armada realizada por extremistas contra el gobierno de Bashar al-Assad, contexto que sembró el pánico en la nación al estar sin rumbo y bajo una cúpula con ideología terrorista. En diciembre de 2024, Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia anunciaron que suspenderían las decisiones pendientes sobre las solicitudes de asilo de sirios, algo que afectó a cientos de personas que buscaban un futuro mejor en continente europeo. El 2024 vio una intensificación de la crisis humanitaria y del desplazamiento forzoso, colocando de manifiesto la urgencia de una respuesta global coordinada y la necesidad de abordar las causas profundas de la migración, mismas que siguen afectando cada vez más naciones alrededor del mundo, obligándoles a blindarse y colocar como tema de debate la difícil decisión de seguir ayudando a los migrantes o priorizar a su población. La Unión Europea enfrenta una paradoja. Por un lado, busca implementar mecanismos de solidaridad obligatoria que obligarían a su vez a los países a aceptar cuotas de solicitantes de asilo o pagar sanciones por su rechazo. Pero la realidad en terreno es otra. Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras, Frontex, en 2023 los flujos de migración irregular descendieron un 10% respecto al año anterior, y esto debido a rutas cambiantes, peligrosas y en muchos casos mortales. Al mismo tiempo, las políticas de externalización de fronteras, es decir, acuerdos con terceros países para frenar la migración, han sido duramente criticadas por su impacto en los derechos humanos, especialmente en campos de refugiados con condiciones precarias. El debate global ahora es cómo Europa puede mantener sus valores de derechos humanos y solidaridad mientras controla sus fronteras. Cada decisión política define el destino de miles de personas atrapadas entre la necesidad de protección y las barreras legales. En lo que va de 2025, la Unión Europea sigue enfrentando desafíos en temas migratorios y críticas por su accionar. Organizaciones a favor de los derechos de los migrantes informaron a inicios de 2025 que el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, adoptado en mayo de 2024, incluye disposiciones que restringen gravemente los derechos de las personas migrantes, dificultando la solicitud de asilo e incrementando la detención en las fronteras. A su vez, mencionaron que las políticas migratorias habían provocado un aumento de muertes en el mar, expulsiones ilegales en las fronteras y la devolución de solicitantes de asilo a países donde habían conflictos activos. A inicios de 2025, Suecia y Austria, durante una reunión en Viena para conmemorar los 30 años de pertenencia de sus respectivos países,
recomendaron que la Unión Europea debe reforzar la seguridad en las fronteras y mejorar los mecanismos de retorno de los migrantes, cuyas solicitudes de asilo sean denegadas. Aún con recomendaciones u opiniones, la inestabilidad política y el rechazo al migrante es cada vez más latente en Europa. En Alemania, una coalición formada por conservadores y socialdemócratas se puso de acuerdo para impulsar una propuesta que limite el flujo migratorio constante y las solicitudes de asilo. Realizaron una votación en Bundestag con el fin de suspender la reunificación familiar durante 2 años y ofrecer solo 12.000 cupos cada año, provocando así que los migrantes en Alemania se les sea imposible reunirse con sus familiares. Ante este escenario, el Centro Internacional para el Estudio de Conflictos de Bonn criticó el accionar alemán en tema migratorio, afirmando que el endurecimiento de los controles fronterizos y las devoluciones en las fronteras no garantizan que los migrantes no vuelvan a Alemania, afirmando que cada vez más solicitantes de asilos son retenidos de forma permanente en campamentos sin ofrecerles un estatus viable. No se puede rechazar a una persona por haber llegado irregularmente al país cuando está pidiendo asilo. No hay una emergencia a tal escala para que justifique darle ese tipo de prioridad a la legislación nacional. Creo que Alemania debería seguir insistiendo en soluciones europeas porque si Alemania también se rinde, podría ser el fin de Europa tal y como la conocemos. El gobierno alemán demostró su nulo actuar contra los verdaderos culpables de la migración ilegal, las organizaciones criminales que manejan el tráfico de personas hacia Europa, atacando a los más vulnerables, migrantes que se vieron obligados a huir de sus hogares sin llevar nada consigo, en medio de la tensión política y social por el aumento del racismo y la xenofobia. La población migratoria se encuentra en un escenario donde el miedo y la incertidumbre conviven, dejando su futuro en un final incierto. La mayoría de personas no están aquí por diversión, sino porque necesitan ayuda. Por lo menos deberían mostrar consideración con ellos, porque todo el mundo tiene una historia personal. He tenido miedo desde que llegué aquí. Sí, siempre vivimos con miedo. Esa es la verdad, porque no es nuestro hogar y venimos buscando asilo. No tenemos dinero para una casa propia o siquiera un lugar donde poder vivir. España, donde persiste un doble discurso en materia migratoria, también se muestra una cara positiva. El país entiende el aporte que esta movilidad crea en las naciones de destino con acciones como la reforma del reglamento de extranjería, que simplifica los trámites a 7 millones de foráneos que residen en el país, mismos que representan un 14% de la población total, facilitando la permanencia de los migrantes si estos lo necesitan. Sin embargo, del lado negativo, la migración hacia el país está dividida en ciertos requisitos para que pueda ser una migración cualificada, segmentando a los migrantes y excluyendo a muchos que realmente lo necesitan, aunado a las deportaciones y denuncias de violaciones hacia los derechos humanos de los migrantes, con acciones como las devoluciones en caliente desde el mar en el momento de ser interceptados por la Guardia Costera, dejando ver los movimientos racistas y xenófobos del gobierno español. La Unión Europea se ha enfocado en hacer más efectivo el retorno de migrantes en situación irregular. Para ello, la propuesta tiene un nuevo enfoque que incluye supuestos retornos seguros, cooperación entre naciones, registro de los migrantes y la creación de centros de atención seguros. Mientras tanto, organizaciones a favor de los derechos humanos han denunciado que se están vulnerando los derechos de los migrantes en estos presuntos centros de ayuda. Los testimonios de migrantes que pasaron por estos locales de apoyo manifiestan que fueron deportados, golpeados y maltratados en varias ocasiones. El bloque europeo publicó una lista de 7 países de origen que consideran como seguros para solicitar asilo, entre ellos Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Esto con el fin de permitirle a las autoridades nacionales avanzar rápidamente en las demandas presentadas por migrantes de otras nacionalidades y con el fin de acelerar las solicitudes de asilo desbordadas en el continente. Italia y otros 8 países de la Unión Europea solicitaron una revisión del Convenio Europeo de Derechos Humanos para establecer mayor flexibilidad a la hora de deportar a migrantes irregulares que intentan traspasar sus fronteras, además de crear un sistema migratorio efectivo que no vulnere los derechos humanos,
aunque esto sigue pasando independientemente de las acciones de naciones europeas. Queremos iniciar un debate público y político sobre determinados convenios europeos a los que estamos vinculados y sobre la capacidad que tienen ahora esos acuerdos para abordar los grandes temas de nuestro tiempo, empezando por la migración, ya que han pasado algunas décadas desde que se firmaron estos convenios. Sabemos, por supuesto, que nadie abandona su hogar y su país sin un motivo, pero al mismo tiempo creo que todo el mundo tiene que reconocerlo. En Europa, el actual sistema de asilo se ha roto. En julio de 2025, el ente triplicó los fondos dedicados a la migración en la propuesta de marco financiero plurianual. Estos tendrán como destino reforzar las políticas relacionadas con la protección de fronteras y operaciones policiales, priorizando la soberanía y la seguridad de las naciones europeas. La ambiciosa propuesta pretende blindar las fronteras y facilitar el accionar de los países en tema migratorio a través de los mecanismos de financiación que se agruparán en un único fondo general. Además, las fronteras se convertirán en la máxima prioridad europea, siendo esto una señal clara de las intenciones contra la migración. Organizaciones a favor de los derechos humanos y expertos en materia migratoria se encuentran críticos y escépticos con la efectividad del accionar del bloque europeo, alegando que dichas políticas se centran solamente en sus fronteras y en la seguridad nacional, dejando a un lado a los migrantes que, por necesidad, toman vías peligrosas en condiciones deplorables a través de organizaciones criminales que se lucran del sufrimiento y la ingenuidad de hombres, mujeres y niños en busca de una mejor vida. Los fondos para abordar la crisis migratoria se suponen que sean a favor de la migración. Sin embargo, su situación es más compleja. Las oportunidades de acceder al derecho de migrar es criminalizado, mientras que las rutas migratorias seguras son cada vez más difíciles, quedando expuestos a violaciones de sus derechos humanos, al derecho de migrar, al racismo, a la xenofobia y hasta la muerte. Los migrantes se enfrentan a una Europa dividida, mientras que por un lado la Unión Europea realiza supuestos esfuerzos para mejorar la crisis migratoria, países como Italia, Francia, Alemania, Dinamarca y Austria promueven políticas que niegan el asilo en sus países, reduciendo las probabilidades de la población migratoria de un estatus seguro en el país de acogida, dejando a los migrantes sin certeza sobre el futuro que les espera y si realmente podrán llamar a este continente un hogar. El futuro de Europa no se jugará solo en su economía ni en su poder político, sino en cómo trate a los más vulnerables. Hoy, en un escenario migratorio complejo, la Unión Europea se enfrenta a una verdad incómoda. Los pactos no bastan. Según la ACNUR, más de 380,000 personas solicitaron asilo en la región tan solo en 2024, muchas huyendo de la guerra, la persecución o la pobreza extrema. La historia demuestra que los planes sobre el papel son insuficientes si no se crean vías seguras y legales, si no se respeta el derecho a buscar asilo y si no se reconoce el valor que cada migrante aporta a nuestras sociedades. Porque la migración no es solo frontera o crisis, es una fuerza que ha moldeado la cultura, la economía y la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde la búsqueda de alimentos hasta el anhelo de una vida mejor, cada travesía, grande o pequeña, deja una huella imborrable. El desafío para Europa es claro: ¿cómo equilibrar la soberanía de los estados con la dignidad de las personas? Con este interrogante es que cerramos esta edición de Entre Fronteras. Síganos en nuestras redes sociales y acompáñenos la próxima semana, en donde tendremos una nueva entrega y donde seguiremos cruzando límites, pero también revelando verdades.